Muy buenos días a todos y todas. Qué gusto que nos acompañen en este espacio dedicado por el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica a entrevistar a académicos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo, denominado La Hora de la Entrevista, que ha sido diseñado por la revista electrónica Entrevista Académica y nuestro sello editorial Nova Educare para intercambiar en profundidad y conocer mucho más de la labor que desarrollan nuestros académicos e investigadores. Hoy, para mí, el gusto y el placer de compartir con un colega que recientemente se ha integrado a nuestra red académica, pero no solamente se ha integrado, sino se ha tomado muchísimo esfuerzo para ser parte y formar parte. La mañana de hoy, 28 de junio del año 2026, 11 de la mañana, hora local de Cuba, estaré conversando con el doctor en Educación e Intervención Social, postdoctor en las nuevas tendencias y corrientes integradoras del pensamiento y sus concreciones, presidente adjunto de CESPE para Nicaragua, catedrático de nuestro postdoctorado en educación y actualmente transitando por el postdoctorado en gestión de redes académicas, el doctor Álvaro Antonio Escobar Soriano. Bienvenido, estimado. Muchas gracias, estimado doctor Viltre, presidente de esta comunidad cepetina que da para toda América Latina y muchas partes en el mundo mucho que decir. Es un placer para mí estar con ustedes y pues que me den este espacio para seguir creciendo y aprendiendo, estimado doctor, y a la vez pues de alguna manera compartir la lógica y el trabajo que desde nuestro país hacemos en educación. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto, siempre buscando la integración latinoamericana y que cada una de las experiencias vividas en contextos situados nos permitan el crecimiento personal y profesional. Vamos a entrar en materia. Doctor, cuando yo digo educación, ¿cuál es su pensamiento? Educación para mí, ¿cuál es mi percepción? ¿Cuál es mi manera de verla? Bueno, educación es una práctica para mí que ya tiene suficientes años de estarse desarrollando. Es llegarle a las diferentes personas, a las diferentes generaciones que he podido tener bajo mi trabajo como profesor, ya casi durante 35 años. Eso me lleva a ver la educación en dos perspectivas, o tres perspectivas. Una perspectiva que me parece que se comparte con CESPE, que es la educación vista como proceso y como resultado. Esos procesos que son interesantes y, como usted lo ha dicho, situada. Cada país, cada región tiene sus modelos educativos y luego los productos que se alcanzan podrán ser diferenciados, pero también tiene similitudes, también tiene particularidades. Pero también yo veo a la educación y concibo a la educación como como un ecosistema, vamos a ponerlo en estos términos complejos. Muy complejo porque hay muchas tendencias en educación, hay muchos modelos en educación que históricamente han estado viviendo y perviviendo en nuestras realidades latinoamericanas y mundiales. Entonces esas prácticas pues tienen lógicamente sus productos, pero también sus complejidades. Muy de acuerdo que la complejidad que hoy estamos viviendo luego del primer cuarto del siglo XXI nos demuestran que la educación avanza pero también retrocede y sobre todas las cosas que tiene características que generan una visión compleja del asunto. Pero hay dentro de la educación algo que usted ha venido haciendo en los últimos años y que yo quisiera que nos comentara. ¿Cómo se integra la intervención social en los procesos educativos y cuál ha sido su experiencia al respecto? Bien, me trae recuerdos del doctorado, ¿no? Sí, es algo, por eso mismo, yo creo que es compleja.
Es compleja porque cuando nosotros oímos el término intervención social, creemos que estamos basados, por ejemplo, en aspectos teóricos relacionados con intervenir, ¿no? Intervenir de manera no, ¿cómo podemos decirlo? De manera no natural o de manera no, eh, ¿cómo lo digo? Que le permita a los protagonistas, decimos nosotros en Nicaragua, en educación, o exactamente los estudiantes y los profesores, poder interactuar. Hay diferentes tipos de intervención. Sin embargo, en el caso nuestro, la intervención social que en nuestro doctorado pudimos desarrollar y específicamente en el trabajo que nosotros hacemos, la intervención social la integramos desde los currículos. En el caso mío, la experiencia desde los currículos, pero también el trabajo en los territorios y las comunidades. Eso ha permitido que nosotros tengamos una perspectiva de intervenir no invasiva, sino que respetando la visión que tienen las comunidades. Nuestro currículum recoge precisamente esas prácticas en educación y nuestras carreras también. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo o hacemos intervención social, y lo que hemos de alguna manera desarrollado está basado en las prácticas que un grupo o conjunto de profesores en educación hacemos y que la llevamos hasta, como he dicho, las comunidades. Cuando me refiero a comunidades, me refiero a la aula de clase de los colegios, principalmente de secundaria, donde hemos nosotros desarrollado pues esta práctica. Y eso lo hacemos desde el currículum de las carreras. Yo soy profesor de lengua y literatura hispánicas en la universidad donde trabajo, y precisamente nosotros cada semestre, cada año, el cuerpo docente acompaña a los estudiantes desde el primer año en estas comunidades donde precisamente los profesores que ya están en servicio nos permiten entrar y a la vez nosotros dejar aprender de ellos, de sus contextos, pero a la vez aportar soluciones desde la universidad. Por lo tanto, la intervención social que nosotros hacemos educativa va relacionado con esto que acabo de mencionar, en la práctica y desde la práctica de nuestros estudiantes, pero también desde la práctica docente que desarrollamos todos los años con nuestros estudiantes. Aquí la entrevista toma otra tonalidad. Yo voy a mencionarle 3 nombres y usted sintéticamente me va a decir qué significan para su persona. Universidad José Martí de Latinoamérica. En principio es una casa que para mí me acogió y donde me formé en el postdoctorado, y considero que hace un tremendo esfuerzo por también avanzar y permitir que personas y profesionales de Latinoamérica también desarrollen sus conocimientos y sus perspectivas como profesionales, pero también esas perspectivas sean llevadas hacia los países. Eso pienso yo de esta universidad. Rigoberto Pupo Pupo. Mi querido mentor, yo a él lo respeto mucho, el doctor Rigoberto. Yo creo que es una persona que como profesional, como persona, como pensador de la educación, sus aportes son valiosos, y que esos aportes permiten tener otras perspectivas y miradas de lo que es la educación y el pensamiento sobre todo. Claro que sí, constructor de la ecosofía, pero además es micoterráneo, es holguinero y es un educador destacado del siglo XX en Cuba. Y voy a cerrar con el último nombre, Edgar Morin. Edgar Morin, para mí, considero que es la base fundamental que, especialmente en la formación de muchos países en Latinoamérica, también en Europa, crea las bases fundamentales para el pensamiento complejo. Creo que Morin pone las bases y que de alguna forma desmitifica que la complejidad vista desde un paradigma positivista
es complicación. Con Morán, la complejidad abre una nueva etapa en los paradigmas de pensamiento de la epistemología, pero también de la educación, que nos permite ver, observar. Yo he acuñado un término que le he denominado sujeto transcomplejo, porque Morán en muchos de sus escritos, de sus intervenciones y sus entrevistas, nos deja entrever que el sujeto ser humano, tanto individual como colectivo, tiene la oportunidad de construir desde el pasado, el presente y hacia el futuro, con una visión transcompleja o compleja, la realidad. Y eso nos permite pues tener otra visión, no necesariamente reduccionista o no reduccionista, sino que amplia de lo que son nuestras realidades, especialmente la educativa. Con este tránsito y visita a diferentes personalidades e instituciones, creo que estamos en la oportunidad de declarar a todo el auditorio que vaya a la caja del chat y nos diga desde dónde nos están viendo y acompañando al doctor Álvaro Antonio Escobar Soriano en esta entrevista académica la mañana de hoy, la cual será llevada a texto también para nuestra revista electrónica Entrevista Académica. Con ello, doctor Álvaro, ¿cuál es su percepción del desarrollo educacional en Nicaragua? ¿Hacia dónde van los próximos pasos necesarios para el crecimiento? Bien, en mi país la educación ha dado saltos cualitativos. Desde el año 2007, voy a contextualizar esto porque es parte precisamente de la mirada compleja y tan compleja que el gobierno cambia, que el gobierno de Frente Sandinista de Liberación Nacional llega al poder, ha venido sufriendo en nuestro país diferentes cambios. En la educación se pasó precisamente de una educación centrada en algo que nosotros le llamábamos en ese momento como parte del sistema educativo autonomía escolar, donde el Estado, en su momento, ese Estado neoliberal, había instaurado cobros para todos los estudiantes o todo el país. Pues prácticamente había momentos que las personas de bajos recursos no podían siquiera costearle un mes, que podía significar el no poder hacer un examen. En la evolución que la educación ha tenido, las políticas educativas de mi país han venido impulsando una transformación que ha venido haciendo transformaciones fundamentales desde la gratuidad de la educación y desde la consolidación de un sistema educativo que ahora está totalmente integrado. Porque antes del 2007 el sistema educativo estaba fragmentado. Teníamos un sistema educativo que teníamos la primaria, la secundaria y la educación superior desconectada. Hoy está integrada en un solo sistema y eso pues es producto de las políticas educativas nuestras. Se han dado saltos cualitativos y en la actualidad el paradigma que está llevándose en la educación nacional es el paradigma del aprendizaje, que ha puesto al estudiantado en el centro. Todo el sistema educativo, desde preescolar hasta la educación superior, pone a los estudiantes en el centro como actor fundamental sobre la cual gira la educación en Nicaragua. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia una consolidación que está generándose desde la concepción de la producción de conocimiento propio, pero también del reconocimiento que el ser humano como tal tiene derechos, tiene deberes y sobre todo tiene dignidad, que es algo que se está trasladando ya en los currículums, se está consolidando y se está ampliando. ¿Qué más se ha hecho en nuestro país? Es la concretización de un solo sistema, como he dicho, integrando, por ejemplo, la costa caribe de Nicaragua con toda sus particularidades, pero dentro de un mismo sistema. Por lo tanto, tenemos algo que llamamos CEAR y ese CEAR está integrado dentro del país. Un sistema completo, pero que respeta también las etnias y el pensamiento de la costa caribe en un solo sistema. Entonces, es la consolidación y hacia una lógica de una educación más nicaragüense, una educación que permita un desarrollo
un desarrollo para este país, no solamente en lo económico, también en lo social y en la manera de ver y de concebir nuestro país. Es una manera de concebir, como he dicho, con dignidad. Eso nuestro gobierno lo tiene planteado y lo deja bien claro para todos en esta patria pues, de San Luis. Bueno, con todos y para el bien de todos, la educación a nivel latinoamericano, como la pensó José Martí, es una idea que desde la esencia cespetina, también acompañada por Paulo Freire, buscamos dentro del Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica. Y también validamos algo que para nosotros es esencial y es el pensamiento crítico. Por eso ahora me traslado al ámbito universitario. Le hago la siguiente pregunta, doctor Álvaro. ¿Cuáles serían las tres claves esenciales que usted considera que hoy debiera transformarse para una mejor universidad y educación universitaria en Latinoamérica y luego al entorno restringido de Nicaragua? En Latinoamérica, yo creo que lo que tenemos que hacer es descolonizarnos en primer lugar. Hay muchas universidades en el país que todavía siguen pensando que el pensamiento que emana pues, de los centros de poder es lo único que existe. Y eso está pues ya prácticamente del pensamiento tan complejo, sobre todo desde la visión de Edgar Morin, como usted inicialmente me preguntó. Se tiene que tener una mirada diferente y que nuestras universidades hagan o propongan nuevas maneras de ver desde una visión sur-sur, que es precisamente lo que a nosotros nos interesa. Segundo, que en Latinoamérica es necesario integrar en la universidad el pensamiento complejo y tan complejo en la educación superior, porque eso te va a permitir que los sistemas educativos a nivel superior tengan una transformación real, que se deje que deje prácticamente de darle mucha fortaleza a los modelos que vienen desde el positivismo, que lo que ha hecho pues es separar prácticamente el aprendizaje en disciplinas, y por lo general esas disciplinas no se integran y no se busca la lógica de una integración inter o transdisciplinar o tan compleja que permita una mejor resolución de problemas. Y un tercer aspecto que yo creo que es necesario hacer es que la universidad aterrice o llegue hacia las poblaciones donde más se sienten los embates de los procesos neoliberales que hoy están consolidándose de nuevo en América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? Que las universidades no sean objeto de reproducción de este tipo de modelos y que al final las universidades se conviertan en verdaderas gestoras y que se conviertan en verdaderos entes que permiten la solución de problemas hacia las sociedades, hacia los menos favorecidos. De manera particular, me parece que lo que estoy diciendo nosotros en Nicaragua lo estamos viviendo, porque sí, efectivamente lo estamos viviendo, estamos en un proceso que poco a poco, como dije, al integrar el sistema nos está permitiendo llegar cada vez más hacia la población. Tenemos una relación interesante, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos las ciudades creativas, donde las universidades participan y donde se integra la población con estudiantes y profesores de las universidades del país. Por lo tanto, lo que estoy haciendo prácticamente es trasladando un poco lo que nosotros hacemos en el país, y creo que en otras escalas, en otros países pueden contextualizarse y dar resultados positivos, tal cual lo estamos nosotros viviendo en nuestro país. Muy bien, hemos llegado a un punto de la entrevista donde vamos a saludar a algunos de los colegas que nos acompañan. Saludos al doctor Guillermo Calixto González Labrada, presidente adjunto de CESPE para Cuba, quien ha estado desde el momento inicial con nosotros. La catedrática de planta María Fernández desde Venezuela está también acompañándonos. Tenemos colegas desde Cuba, Venezuela, República Dominicana, acá vemos Argentina y Ecuador también integrados, así como Bolivia y Perú. Es un placer
que nos acompañen y que sean partícipes de esta entrevista que se hace al doctor Álvaro Antonio Escobar Soriano, quien además de catedrático de planta, presidente adjunto de CEPE para Nicaragua, está transitando ahora por un proceso de superación en nuestro postdoctorado de gestión de redes académicas. Doctor, y ahí viene la pregunta, ¿por qué apostar a las redes académicas? Estimado doctor, porque no solamente por Nicaragua, por el país, sino que también por toda Latinoamérica. Quiero recordar un poco una recomendación que usted muy atinadamente y que ya la habíamos pensado, pero cuando ya usted lo deje en claro, a mí me dio prácticamente la seguridad de que debíamos hacerlo. ¿Qué ocurre? Y eso ocurre en todos los países en Latinoamérica. Eso yo lo tengo ya bien claro porque he estado haciendo los ejercicios correspondientes. Que hay una fortaleza grande hacia a lo interno de los países. Hay una estructura muy sólida de lo que podemos llamar redes, microredes académicas en los países. Sin embargo, esas microredes hoy están desconectadas. La oportunidad de que estas redes se conecten desde la lógica de tres capas, una microred que es la que hemos estado hablando, hacia las mesoredes que también ya existen y que también son fuertes en los países cuando vamos a nivel nacional, y luego estas microredes se insertan muy bien en las mesoredes y también de manera horizontal entre ellas, luego puedan tener mucha mayor visibilidad del conocimiento, de las buenas prácticas que se producen en esas microredes en el país y que se eleven hacia las mesoredes y luego hacia las redes internacionales que serían las macroredes. Eso sería el ideal de un modelo que permita la visibilidad del conocimiento en los diferentes capas que hemos mencionado. Que el conocimiento no solamente se quede en un nivel determinado, puede ser en la red macro, porque puede ser que haya profesionales de las universidades que participen en redes macro, pero ese conocimiento no está visibilizado para las redes meso o las redes micro principalmente, que es donde a mi juicio debe transitar o trasladarse el conocimiento, de tal manera que pueda haber un subir y bajar de manera vertical, pero también de manera horizontal, ese compartir de saberes que permita que la educación tenga mayor conocimiento, los principales actores, los principales protagonistas, profesores en aulas de clase primaria, secundaria, pero también los estudiantes, porque precisamente estos son los que necesitan que el conocimiento llegue para que mejore, y sobre todo las buenas prácticas educativas se puedan compartir y trasladar no solamente a nivel micro, sino que a nivel meso, pero también a nivel internacional. Porque esas buenas prácticas pueden servir en otros lugares, estimado doctor, así como también las buenas prácticas de estas macro redes pueden servirle también hacia los países. Esa es la idea. Hay algo importante que no podemos ver las redes como un ecosistema solo para doctores, académicos, grandes investigadores, sino que integre a toda la masa poblacional que no solamente genera conocimiento, sino que socializa y consuma el conocimiento que se hace al interior de los países latinoamericanos. Esta perspectiva creo que es la que realmente nos hace diferenciadores de redes académicas internacionales que sí son de centros de poder, que sí tienen un carácter eurocentrista y que emanan y dimanan aspectos de los cuales nosotros somos receptores. Hay una educación bancaria total, como diría Paulo Freire. Nosotros estamos en condiciones, y lo hemos demostrado, de generar y gestar nuestros propios ecosistemas que se conviertan en referentes. Así que aplaudo esa percepción que usted tiene y la comparto plenamente. Claro, claro, estimado doctor y comunidad. Lo que ocurre es que si nosotros realmente queremos insertar una mirada transcompleja, no solamente en la educación, sino que también en este tema de las redes, tenemos que integrar a nuestras comunidades. De ahí que traigo a este escenario una referencia que en una de las conferencias se dio sobre la ciencia abierta y precisamente la ciencia en comunidad, que ya hay experiencias
y que de alguna manera esas experiencias pueden servir para rescatarse y que integre precisamente a las comunidades. Sin embargo, yo considero que hacer ciencia solamente en comunidades, como usted lo ha expresado, con personas ya profesionalizadas y con experiencia en educación, puede dejar de fuera también los conocimientos de los pueblos ancestrales, pero también de las comunidades donde se está gestando, por ejemplo, desde las modalidades o modelos educativos no formales o informales, que hay conocimiento que también puede surgir y que puede venir a impactar de manera positiva, por ejemplo, en la educación no formal o técnica o en la educación de oficios, que le llamamos también. Y de eso no hay mucho escrito, estimados. Coincido. No hay mucho claro escrito. que sí. Creo que para la comunidad académica va siendo interesante el intercambio, como diría el doctor Guillermo Calixto en los comentarios. Es un espacio que nos permite validar la interculturalidad, pero también la identidad global que nos acompaña y que nos identifica. Es momento para invitarles de manera virtual a disfrutar de un café y un rico tabaco cubano, lo que también nos distingue. Y ahora voy a mencionar 3 palabras. Quiero que usted me responda también con una sola palabra. Escuche bien, doctor. Yo le voy a decir una palabra y usted me va a responder con una palabra que tenga significado simbólico para usted cuando escuche lo que voy a mencionar. Primeramente, universidad. Desarrollo intelectual. Muy bien. Nicaragua. Dignidad. Redes académicas. El futuro para la educación. Y si las redes académicas las considera el futuro para la educación, quiero que nos cuente ahora, doctor, ya que estamos en familia de una manera mucho más distendida, y quiero que lo sepa la comunidad, es una de las pocas veces que el doctor y yo hemos podido dialogar largo y tendido a través de una videollamada, porque la dinámica nos consume y en ocasiones no coincidimos. ¿Cómo llegó a CESPE y cuál ha sido hasta ahora su experiencia? Estimado doctor, gracias por hacerme esa pregunta que va hacia la referencia del recuerdo. Yo llegué a CESPE precisamente porque la universidad, y voy a retomar un poco lo que dije sobre crecimiento intelectual, pero un crecimiento intelectual también personal, también espiritual, porque cuando uno llega a la universidad no llega pues precisamente solo a crecer en conocimiento, sino que en todo. Mi alma mater ha permitido crecer y comprender mucho alrededor de la realidad de mi país, pero también conocer otras realidades, y eso yo lo agradezco profundamente. ¿Cómo llego a CESPE? Llego precisamente porque mi alma mater en algún momento determinado, después que nos doctoramos, hace la oportunidad, nos da la oportunidad y nos dice, hay, estimados doctores, dice, la oportunidad de estudiar un postdoctorado. Entonces, recuerdo que leo pues la comunicación y yo contesto pues ¿y dónde es el postdoctorado? Hay que viajar. No, es un postdoctorado que se saca en México con la Universidad José Martí de Latinoamérica. Hay que enviar los documentos, los que están de acuerdo en participar, y vamos, la oportunidad está abierta. Entonces, pues yo empecé a tomar contacto con la universidad, envié toda mi documentación y así es como yo conocí a mi querido mentor, el doctor Rigoberto Pupo, a quien tanto aprecio, y como lo he dicho, una experiencia increíble para mí en el desarrollo que he tenido, principalmente como persona, porque su filosofía para mí no solamente fue un conocimiento técnico, científico, epistemológico, sino que más allá. He interiorizado mucho de lo que él ha escrito, de las conversaciones que tuvimos, de las observaciones. Y una vez que culminé los estudios con él, recuerdo que me dijo, estimado doctor, aquí hay estas revistas, está esto, está lo otro, considere que la universidad está abierta para usted también. Y la verdad es que muchas veces a nosotros aquí en el país y en la universidad nos consume también el tiempo. Tenemos muchas tareas y a veces nos quedamos por ahí, pues, trabajando
trabajando en las tareas. Sin embargo, pues hubo un momento que el doctor Rigoberto me invita y me dice, lo he llevado, me dice, a un espacio que es la comunidad césped. Hasta ese momento yo había escuchado de césped, producto pues que la universidad había hablado algo de ello en algún momento, pero no más. Entonces ya fue pues cuando entramos en contacto con césped, con el doctor Biltre, y luego pues estuvimos siendo considerados para entrar como parte de la planta docente del postdoctorado en educación, y ahí pues nos pidieron que nosotros diéramos nuestras oportunidades donde podíamos nosotros calzar, y pues no, a mí se me asignó la parte relacionada con educación, proceso y resultados de uno de los cursos, y que me llevó a hacer una reflexión profunda que ya de alguna manera venía haciendo con el doctor Rigoberto sobre el tema de educación, sobre los procesos y resultados, y de ahí pues surgió la disertación que trabajamos con los diferentes postdoctorandos de la versión anterior, y eso dio también pie a un artículo que se publicó, algo relacionado con un tema que a mí definitivamente desde el punto de vista de la transcomplejidad me llama mucho la atención, y le escribimos, lo denominamos mirada compleja en educación más allá de las dicotomías, porque me parece a mí que ya estando en ese ambiente de césped teníamos que ver una lógica que también me permitiera desde un pensamiento complejo y transcomplejo ir haciendo unas diferenciaciones de que muchas veces nuestro lenguaje nos lleva a encerrarnos en dualismos que al final no nos permite ver la realidad en su extensión, que es bien difícil, no se logra, pero que un sujeto tan complejo como el que yo he estado proponiendo y quiero seguir avanzando y trabajando en él, que es singular, que es individual y plural, nos permita tener una concepción de qué es la educación como reproducción, qué se reproduce, por qué se reproduce y cómo lograr ese adelante. Eso es lo que yo he podido hacer desde mi llegada a césped. Por eso considero, pues, he tratado, doctor, de trasladar a los otros miembros de Nicaragua, de encantarlos, de decirles que esta es que permite tener vías de llegadas y de salidas en el conocimiento, y de trasladarlo precisamente para que nuestras comunidades aprendan, para que nuestras comunidades se desarrollen, algo que es necesario, y eso yo lo tengo bien claro. Esto le debo yo a césped, estimado doctor. Agradecido, doctor Álvaro. Vamos a un pequeño corte comercial y casi estamos cerrando la entrevista, así que puede respirar, todo va bien y continuamos en unos segundos.
El Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, con 11 años de trabajo, está en este espacio La Hora de la Entrevista, que pertenece a la revista electrónica Entrevista Académica, la decana de nuestros órganos de publicación, que ya va a cumplir 10 años. Iniciamos en diciembre del año 2017, así que el próximo año estaremos de festejo. Y en ese orden, hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor Álvaro Antonio Escobar Soriano, presidente adjunto del CESPE Nicaragua. En este tipo de entrevistas, y lo recordará el doctor Guillermo Calixto, quien fue entrevistado también para este órgano de publicación, siempre queremos cerrar con un elemento que nos parece trascendente. Y es que el doctor Álvaro piensa, ¿cuál sería el mensaje que desea dejar a las nuevas generaciones en materias de educación, formación, superación, universidad, en fin? ¿Cuál sería esa idea que quiere dejar como huella para aquellos que puedan leer o ver este vídeo en nuestras redes sociales? El mensaje fundamental es, y es algo que lo voy a tomar de mi vida, es seguir avanzando siempre. Quiero decirles que cuando un ser humano tiene de por medio la oportunidad de ir a la escuela, de educarse, de avanzar, está entrando en un proceso donde el ser humano como tal se transforma, adquiere otras miradas, adquiere otras maneras de ver el mundo, conoce nuevos mundos y como ser humano adquiere dignidad. Eso es algo que desde lo más profundo del ser nicaragüense como tal y como persona, yo puedo decirles, hay que avanzar, no quedarse. La educación es la única alternativa que el ser humano y en nuestros pueblos nos puede llevar a alcanzar mejores resultados, vivir procesos en los cuales uno crece, aprende a pensar, aprende a diferenciar entre aquello que está de alguna manera tratando de decirte que no es lo correcto, cuando educativamente y con pensamiento crítico uno puede discernir y decir esto es lo correcto, esta es la ruta para seguir, y sobre todo tener la seguridad que cuando la educación se dispone para toda una población, para que esta población se desarrolle, no se puede decir que eso es incorrecto. Se tiene que decir que la educación, como he dicho, es la oportunidad para crecer y para ser seres humanos, y sobre todo para tener presente que este planeta, este mundo, esta tierra es el único lugar donde nosotros, los seres humanos, hemos podido desarrollarnos, y que con la conciencia de ser personas educadas tenemos que cuidarlo, tenemos que garantizar para que nuestra especie, nosotros los seres humanos, podamos continuar viviendo y sobre todo en armonía. Porque como dije, educarse para mí no solamente es desarrollar conocimientos, sino también es llegar a ser un mejor ser humano. Por lo tanto, para las generaciones, educarse tiene que ser un mejor ser humano que permita para las generaciones venideras seguir viviendo y habitando en nuestro hábitat muy natural que es este planeta. Ese sería mi mensaje, estimado doctor, y seguir avanzando y no detenerse en las vías de educación, que es lo único que nos puede llevar a un mejor desarrollo y ser cada vez una especie consciente de lo que no debemos hacer con nuestro planeta. La educación planetaria, como planteara Edgar Morin, es un aspecto indisoluble en el crecimiento de los seres humanos para un desarrollo pleno, y en función de ello CESPE siempre declara el vamos por más. Ese eslogan, que es filosofía de trabajo y de vida. No queda más que agradecer al doctor Álvaro Antonio Escobar Soriano por su tiempo y por la posibilidad de intercambiar estas ideas que sé que son de beneficio para la comunidad académica internacional y para la comunidad cespetina. Abrazos y bendiciones a la distancia, un saludo a su honorable familia
y nos estaremos viendo en otros espacios e instancias. Vamos por más, doctor. Vamos por más, estimado doctor, y gracias a la comunidad cespetina, especialmente a usted como presidente de CESPE, por esta oportunidad y decirle pues que yo creo que la oportunidad que CESPE brinda, como le he escrito, se debe tener en consideración. Es una red robusta, fuerte. Ya la estoy analizando, estimado doctor, eso téngalo claro por los avances que hemos estado tratando de tener, y me parece a mí que es una oportunidad que no se debe desaprovechar. En eso estamos tratando de convencer, de darle esa lógica a la gente, que hay espacios donde se está produciendo conocimiento nuevo en América Latina y especialmente en educación. Muchas gracias, estimado doctor, y a toda la comunidad. Gracias a usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima.